La leche de la traición. La casa grande olía a cera de abejas y a mentiras. Entre los gruesos muros donde el calor del campo no se atrevía a entrar, la señorita María Luisa miraba a la esclava Joana inclinada sobre la cuna. Los dedos negros, engrosados por el trabajo, desataron la tela de su pecho mientras el pequeño Alfonso gemía hambriento. El niño, de un blanco lechoso como la leche que estaba a punto de mamar, no sabía que ese pecho ya había amamantado a otro niño antes, uno que nació en el suelo de tierra, entre gemidos ahogados y olor a sangre seca. No aprietes mucho, animal, gruñó la señora, aunque sabía que Joana conocía cada vena de ese cuerpo mejor que ella. Juana no respondió. Sus ojos, opacos como agua estancada, miraban fijamente al techo mientras el niño mamaba con avidez. Recordó al suyo, a su propio hijo, atado en la trastienda con una papilla de harina y agua sucia. Dios perdona, pero la señora no pensó, y tragó el veneno que le subía a la garganta. Pasaron los años. Alfonso creció fuerte, heredero de los Cañaverales y del apellido Correia. Joana, ahora doblegada por el tiempo, seguía barriendo las habitaciones donde una vez la obligaron a arrodillarse. Hasta que una noche, cuando la fiebre amarilla asolaba la región y los médicos blancos huían como ratas, el joven Alfonso cayó enfermo. Delirante, llamó a su madre, que realmente nunca le había amamantado. Fue Joana quien entró en la habitación, con las manos temblorosas y olor a hierbas quemadas. La señora, reducida a lágrimas, ordenó: «Reza por él, mujer inútil. Si él muere, tú mueres primero». Joana se acercó a la cama. El rostro de Alfonso, antes rosado como un melocotón, ahora era gris y tenía los labios agrietados. Mojó un paño en el recipiente con agua fría y se lo pasó por la frente. Luego, cuando los ojos del niño se abrieron, ella se inclinó hasta que sus labios rozaron su oreja. Lo que susurró no fue una oración. Era verdad. Tú no eres su hijo. El cuerpo de Alfonso tembló. Los dedos que antes habían agarrado las sábanas como si fueran cuerdas de un naufragio, se aflojaron. La señora, que miraba desde la puerta, no escuchó las palabras, pero vio el horror reflejado en el rostro de su hijo. ¿O sería un alivio? A la mañana siguiente Alfonso se despertó lúcido y sin fiebre. Pidió papel y tinta. Escribió una carta, la selló con cera y se la entregó a su madre adoptiva. Liberen a Juana. Y todos los demás. La señora se ríe pensando que el delirio había vuelto. Pero Alfonso, con voz firme, repitió: Ella me salvó 2 veces. Primero desde la cuna. Después de la mentira. Joana fue liberada al anochecer, sin despedirse. Caminó hasta las dependencias de los esclavos, recogió al hijo que nunca había conocido realmente, ahora un hombre, y desapareció por el camino polvoriento. La señora, sola en la habitación, abrió la carta que había dejado Alfonso. En el interior, solo 3 palabras. Pregúntale al sacerdote. La señora temblaba mientras sostenía el papel, como si las letras pudieran quemarle los dedos. El sacerdote era un hombre de voz suave y ojos llorosos, que había llegado a la finca años antes, trayendo consigo un crucifijo de plata y un olor a incienso que nunca se disipó del todo. Lo encontró en el oratorio arrodillado ante el altar, con la espalda encorvada como si llevara una carga invisible. ¿Qué quiso decir Alfonso?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. El sacerdote no se dio vuelta. Los dedos, delgados y pálidos, acariciaron el rosario antes de responder. Él lo sabe. Se hizo un silencio prolongado, espeso como la cera de una vela. Luego, lentamente, el hombre se levantó. Los pasos resonaron en el suelo de piedra mientras se acercaba a la ventana, donde la luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre su rostro. Hace 20 años, empezó, dejaron a un niño en la puerta de la iglesia. Envuelta en finos paños, con una medalla de oro alrededor del cuello. El sacerdote de la época, que en paz descanse, registró el hecho en los libros. Pero el niño desapareció antes de que nadie pudiera bautizarlo. La señora sintió que el suelo temblaba. Alfonso siempre tuvo una medalla, heredada de su madre, dijo. Una medalla que ella misma había guardado en una caja fuerte, después de que la fiebre lo hubiera llevado al borde de la muerte. ¿Y Juana?, susurró. El sacerdote finalmente la miró. En sus ojos no había piedad, solo una vieja y podrida verdad. Joana era la nodriza de la casa.
El único que podría haberse llevado al niño sin que nadie sospechara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una esclava recién nacida no tenía leche para su propio hijo? La señora retrocedió como si las palabras fueran golpes. Recordó al bebé que había nacido muerto en sus brazos, la fiebre que la había dejado delirando durante semanas, el vacío que lo completaré sin preguntas. Recordó a Johanna, siempre en la sombra, siempre silenciosa, con los ojos llenos de algo que había confundido con su misión. Es su hijo, murmuró más para sí misma que para el sacerdote. Y el hijo de su marido, añadió secamente el hombre. Eras un hombre de apetitos. Y Johanna, una mujer preciosa. Demasiado para ser solo un esclavo. La señora sostenía la mesa y clavaba las uñas en la madera. El mundo que conocía se desmoronó en siluetas distorsionadas, su marido, muerto hace tanto tiempo, riéndose en secreto con su amante, Alfonso, su heredero, su consuelo, fruto de una traición que ella misma financió con sudor y sangre ajena. Y Johanna, siempre Johanna, que había cargado con el peso de todo, que había amamantado al hijo de la violación como si fuera suyo, que lo había salvado de la fiebre como si todavía hubiera algo que salvar. Esa noche, la señora quemó la carta de Alfonso. Las llamas lamieron el papel, devorando las 3 palabras como si fueran pecado. Luego se sentó ante su escritorio y escribió otro, dirigido al juez de distrito. Libéralos a todos, garabateó con una firma temblorosa. No por bondad, no por remordimiento. Sino porque de repente el aire de la granja olía a ceniza y no quería respirar más. Al amanecer repicaron las campanas de la capilla. Ni para una boda, ni para un bautizo. De no ser por el entierro de un nombre que nunca había sido cierto. Alfonso se había marchado al amanecer, llevándose solo la medalla y la certeza de que ninguna tierra lo recibiría como a un hijo. Johanna, al oír las campanadas, no se dio vuelta. Continuó caminando con su hijo a su lado, hacia un lugar donde nadie los conocía. Donde tal vez podrían nacer de nuevo. El camino polvoriento serpenteaba entre colinas secas, marcando el límite entre lo que había sido nombrado y lo que aún no había sido nombrado. Johanna apretó la mano del niño, sus dedos pequeños y sucios de tierra, como si temiera que el viento se lo llevara. No hablaron. Esa mañana las palabras eran demasiado pesadas para llevarlas. El sol ya quemaba cuando vieron las primeras casas de barro, arracimadas alrededor de una plaza donde unas cuantas gallinas picoteaban el suelo agrietado. No había ningún cartel, ningún nombre pintado en ninguna pared. Era solo un lugar, uno de esos que existen para ser olvidados. Johanna se detuvo en la entrada y observó. Un hombre con un sombrero gastado pasó con una carreta de bueyes mirándola de reojo. Ella no bajó la vista. Vámonos, murmuró, tirando de su hijo. Alquilaron una habitación en la parte trasera de la tienda, una habitación húmeda con una cama de listones y un crucifijo torcido en la pared. El dueño, un anciano de barba gris, no preguntó de dónde venían. Aceptó las monedas sin contarlas, como si supiera que algunas historias no debían mencionarse. Por la noche, mientras el niño dormía acurrucado bajo una fina manta, Johanna se sentaba en el suelo, apoyada contra la puerta, y escuchaba los grillos. No hubo más campanas, no más pedidos, no más el peso de un apellido que nunca le perteneció. En los días siguientes conoció los ritmos de aquel lugar. Las mujeres lavaban la ropa en el arroyo al amanecer, los hombres regresaban del campo al anochecer y a veces, por la noche, alguien tocaba una viola desafinada frente a la tienda. Johanna cosía para sus vecinas, remendaba faldas y camisas a cambio de frijoles, harina y un poco de tocino. El niño, que antes solo había visto los límites de la finca, ahora corría descalzo por las calles, regresando con las manos llenas de frutas robadas o historias de peleas con otros niños. Una vez llegó con el labio ensangrentado y una sonrisa orgullosa. Gané, dijo mostrando un guijarro liso que había ganado en una apuesta. Johanna lavó la herida en silencio, pero cuando él le dio la espalda soltó una breve carcajada, casi un sollozo. A veces por la noche soñaba con fuego. Me desperté sudando, respirando con dificultad y me llevó un rato recordar dónde estaba. Luego miraba a su hijo dormido a su lado, y el miedo se disolvía, como azúcar en agua caliente. Un mes después llegó el sacerdote. Llegó a caballo con su sotana polvorienta y un rosario entre los dedos. Se detuvo en la plaza, caminó lentamente, mirando a su alrededor como si buscara algo.
Joana lo vio desde la puerta de la tienda, donde estaba barriendo el piso. Su corazón dio un vuelco, pero ella continuó barriendo, sus movimientos lentos y precisos. Buenas tardes, saludó el sacerdote quitándose el sombrero. Busco a una mujer llamada Joana. Dicen que terminó aquí. Apoyó la escoba contra la pared y se secó las manos en la falda. Dependiendo de quién pregunte, respondió. El sacerdote la observó durante un largo momento. No había acusaciones en sus ojos, solo un viejo cansancio. Alfonso murió, dijo finalmente. Se ahorcó del árbol cerca del río. Te dejó una carta. Juana no se movió. El viento levantó un torbellino de polvo entre ellos. Quemé el mío, dijo. El sacerdote asintió como si ya lo supiera. Sacó un sobre amarillento del bolsillo, pero no lo tendió. En cambio, lo devolvió. A veces es mejor así, murmuró. Dios no pide cuentas de lo que fue quemado. Luego montó en su caballo y continuó su camino, sin volverse. Esa noche, Joana encendió una vela. Él no oró. Se limitaba a observar la llama mientras su hijo dormía y afuera, el mundo seguía girando sin recordarlos. Cuando la cera se derritió hasta el final, la borró con los dedos y se acostó. Por primera vez en años durmió sin soñar.